¿Qué tal amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde de viernes nos acompaña en nuestra sala de redacción el director ejecutivo de CEDPAT, una organización de sociedad civil, Gustavo Irías. Bienvenido a Proceso Digital. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir este momento con ustedes. Sí, bueno, son varios temas los que nos concitan en esta entrevista. Don Gustavo, empezaré por preguntarle cuál es su valoración. Ha habido mucha denuncia sobre el riesgo que existe en el país, sobre la pérdida de los espacios sociales, estos espacios para poder protestar y señalar algunos abusos del poder, de la clase política, de la clase gobernante. ¿Cuáles sus valoraciones al respecto? Bueno, mire, yo creo que aquí hay que tener una mirada un tanto balanceada. ¿En qué sentido? El sentido de que la protesta social en el país ha venido desarrollándose con alguna intensidad en estos años de este nuevo gobierno, ¿no? Y en general ha sido una protesta que, a diferencia de los regímenes anteriores, no han sido objeto de brutal represión. Prácticamente se dice que no se ha tirado una tan sola bomba lacrimógena, probablemente sí algunas, pero en general la respuesta del gobierno a este tipo de manifestaciones, que nosotros le hemos clasificado en protestas sobre los temas que llamamos socioambientales y temas de acceso a tierra, derechos sociales, derechos laborales, derechos sobre las mujeres en general, se han asegurado la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de protesta, pero al mismo tiempo no se puede negar que frente a otras expresiones de la ciudadanía, en cuanto han realizado algunos cuestionamientos a la gestión del gobierno, han encontrado un espíritu de poca tolerancia, sin que hasta ahora pues se hayan emitido normas jurídicas que digamos que restrinjan el ejercicio de estas libertades ciudadanas, pero efectivamente pues sí ha habido para ciertos sectores algunas restricciones en lo que podemos llamar el espacio cívico-democrático. Sí, bueno, precisamente esta semana tuvimos ahí mismo donde usted está sentado a la miembro de sociedad civil, Jimena García. Ella decía que había que volver a las calles, que había que protestar, que había que volver al movimiento de las antorchas para reclamar algunas cosas que no están bien en el país. Recordamos que hace un par de meses CEDPAT, la organización que usted dirige, convocó a una marcha social que finalmente pues fue tomada por el Partido Libre y terminó pues su organización abortando esta idea. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? ¿Cree de que es necesario un nuevo movimiento en las calles para protestar por algunas cosas que no están bien en el país, por el reclamo de la Sisi, hoy 813 días, si más no recuerdo, desde la promesa, la toma de posesión de la presidenta sobre la instalación de este cuerpo anticorrupción? ¿Hay iniciativas al respecto? ¿Hay ideas de volver a convocar o cómo está la situación? Yo diría que en general, sin presión social, y esto lo muestra la historia, muchas demandas, reivindicaciones de organizaciones sociales, a pesar de que desde el poder se hayan registrado estas demandas como parte de los programas de gobierno, como ha sido en el caso de este gobierno. Como digo, a veces sin presión social estas reivindicaciones difícilmente se logran o se logran tardíamente. Creo que un ejemplo reciente que hemos tenido de la efectividad de la presión social ha sido con motivo del aniversario, 226 años creo, de la llegada de los garífunas al país,
donde realmente la presión social ejercida por el pueblo garífuna, que se movilizó hasta Tegucigalpa, hizo efectivo que se juramentara una comisión de alto nivel para dar respuestas desde el Estado a las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado y que debe responder a las demandas y reivindicaciones históricas de este pueblo garífuna, que es parte pues, de lo que se consideran los pueblos tribales, protegidos por el Convenio 169. En el tema pues, de la corrupción, pues hay que reconocer que más que restricciones a la movilización, aunque pues sí nosotros enfrentamos un incidente con el gobierno, lo que ha ocurrido es una fragmentación del movimiento social, de la ciudadanía en general, respecto a esta temática, y existe, hay que reconocer, las organizaciones, las agrupaciones en torno al tema de corrupción han venido debilitándose, cuestión que pues es preocupante o que no va a tono con la necesidad de presionar un poco más para que se acelere este proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción, un nuevo mecanismo internacional, que también hay que reconocer que aquí pasa por voluntades políticas de diversos actores, no solo del gobierno nacional, de los partidos políticos, incluso de las mismas Naciones Unidas. Sí, bueno, y a eso iba. Ustedes como organización de sociedad civil y usted especialmente con algunos personeros de CESPAD han tenido la oportunidad de reunirse con los negociadores del texto sobre la instalación de la CICI en Honduras. ¿Qué nos puede compartir de esas reuniones? ¿Qué nos puede aportar sobre ese proceso que ha sido largo y tedioso y que, bueno, nos concita en medio año de gobierno sin todavía la oportunidad de poder contar con este cuerpo anticorrupción? Mire, sobre eso, sí, efectivamente, nosotros nos hemos reunido recientemente con la comisión de alto nivel que negocia a nombre del Estado de Honduras y no, designada por la Presidenta de la República, que negocia este acuerdo con la CICI. También nos hemos reunido con la representante residente de Naciones Unidas en Tegucigalpa y hemos hecho llegar una nota al principal responsable de la Secretaría General, Miroslava Yenka, una nota donde se registra el posicionamiento no solo de CESPAD, sino de la coalición anticorrupción. Mire, sobre eso es importante decir que hay un memorándum de entendimiento que firmó el gobierno de Honduras y Naciones Unidas, en el cual realmente se definió un proceso por fases. Y hay que ver que aquí yo diría que es una manera del manejo del tiempo político, tanto por el gobierno de Honduras como Naciones Unidas. Hay que ver que Naciones Unidas ha salido muy recientemente, 2020, de un proceso fallido de una misión internacional contra la corrupción en Guatemala, y que también en el caso del gobierno hondureño pues había tiempo que ganar para elegir una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público como elementos clave del sistema de justicia del país. Y en ese sentido, desde un principio se definió que este proceso se iba a definir o se iba a trabajar por fases. Lógicamente eso ya de principio plantea que sería un proceso no de corto plazo, sería un proceso a lo menos de mediano plazo, como es el que estamos teniendo. Y bueno, hay que reconocer que este proceso también ha tenido, como es normal, podríamos decir, cuando se negocia entre dos organismos o un Estado y un organismo multilateral como Naciones Unidas, diferencias de enfoque. De hecho, la negociación del convenio hasta ahora no ha avanzado
lo suficiente, porque no ha habido los consensos suficientes entre ambos organismos. Y en el caso nuestro hay que decir de que muchos de los aspectos importantes en este proceso que se mira por fase, en la cual hay una fase que está definida, son como dos carriles, digamos. Un carril para crear las condiciones básicas para la instalación de la CICIG y otro carril para negociar el convenio. El carril de crear las condiciones básicas básicamente corresponde al Congreso Nacional. Y si bien es cierto, se ha avanzado, pero hace falta mucho por avanzar. Y el avance de la negociación del convenio está muy determinado porque estas condiciones básicas existan, pero también está definido que puede avanzar simultáneamente. Pero ha sido, según lo que sabemos, ha sido difícil hasta ahora que se haya avanzado significativamente en la negociación del convenio. Entendemos que en estos momentos está nomás el documento, la propuesta original del gobierno en los escritorios de la misión negociadora de Naciones Unidas, y hasta ahora no ha habido reacciones de Naciones Unidas sobre el contenido del mismo. Pero bueno, este país es también muy particular, a veces se dan procesos que o paralizan o empujan determinadas iniciativas, y nos parece que esta última iniciativa que se ha presentado al Congreso Nacional podría empujar un tanto este proceso hacia la instalación de este mecanismo internacional. Bueno, don Gustavo Cespas, director de Cespas, personalmente, ¿qué opinión le merece? Ha habido muchas críticas en cuanto a que una de las negociadoras del texto sea una precandidata presidencial del partido en el poder. ¿Cuál es su opinión? Sí, he escuchado sus cuestionamientos, pero bueno, algo que en esto pues es significativo es que Naciones Unidas no la ha cuestionado, realmente pues ha aceptado la nómina que ha planteado pues el gobierno, en el cual está incluida la abogada Rixi Moncada. En ese sentido, pues digamos que tener una opinión disidente, pues no abona mayormente, en el sentido que finalmente pues la señora o la abogada Moncada pues está formando parte de esta comisión, probablemente y de manera ideal, por ser precandidata presidencial, pues no debería de haber sido parte de esta comisión, pero pues como digo, una cuestión que es definitivo y contundente es que Naciones Unidas no ha presentado ningún cuestionamiento, y en ese sentido pues le da legitimidad como parte de esta comisión negociadora. Sí, bueno, ya para ir puntualizando en los temas, en el tema de seguridad, últimamente muchos miembros de la carrera policial se han visto involucrados con el delito, jefeando bandas criminales, bandas de tratas, bandas de sicarios, también jueces, magistrados, fiscales del Ministerio Público también hemos visto que se han involucrado con el delito, elementos de la policía militar también. Todo esto en el campo de los operadores de justicia, ¿cuál es el análisis que usted hace? Se habla de quitar la policía de investigación o el brazo investigativo que está en la ATIC del Ministerio Público y fortalecer la policía de investigación, la DPI, pero con todos estos casos, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen en el tema de seguridad? Bueno, nos parece que el problema es que la Policía Nacional no ha terminado de depurarse, ha
atravesado un largo proceso de depuración, no solo de la última depuración, que comenzó algo allá por el 2016, entiendo, y que dio como resultado la separación de miles de policías, la mayoría de la alta cúpula, los oficiales de la cúpula policial también salieron de ese proceso, algunos depurados, otros les dieron su retiro, ¿no? Otros se distanciaron de acuerdo a la ley, pues, de la misma institución. Entonces realmente estamos en un proceso que con una policía que no se depura y una policía especialmente que no ha asumido la necesaria reforma democrática de la misma, ¿no? De tal manera que contemos con una policía efectivamente creíble, una policía respetuosa de los derechos humanos, y digamos que hay un desafío muy fuerte. Hay que reconocer que la actual administración, o la actual Secretaría de Seguridad, ha venido realizando algunas capturas de algunos miembros de diversas unidades policiales involucradas en delitos. Eso pues da una señal de cierta esperanza de que realmente se esté asumiendo o vaya asumiéndose con alguna seriedad la necesidad de continuar esta depuración, y nosotros desde CEPAL lo que aspiramos es que, aparte de la depuración, que aún está pendiente, realmente se entre a una reforma profunda de la institución policial, que realmente, como decimos, sea suficientemente efectiva para enfrentar el delito y para proteger la seguridad de la ciudadanía, y que sea consistente con su lema, servir y proteger. Sí, bueno, y ya para cerrar el capítulo de la Sisi, bueno, hemos entrado en una campaña electoral por parte de todos los partidos políticos. Se han intensificado ya las acciones de los precandidatos que van a pelear en la próxima contienda primaria de marzo y luego en las generales de noviembre del próximo año. Y muchos apuntan de que si la Sisi no se pudo instalar en los primeros 2 años de gobierno, ahora que estamos ya en el tema político y que usted apuntaba de que mucho depende de reformas que tiene que hacer el Congreso de la República, compuesto por fuerzas multipartidarias, entonces, a su criterio, ¿habrá Sisi o no habrá Sisi en este gobierno? A mí me parece que sí habrá Sisi, es lo que creemos desde CESPAL, lo que creemos desde la Coalición Anticorrupción, pero sí creemos de que la Sisi se vendrá a instalar al final de este gobierno, aunque algunos tienen la expectativa de que pueda ser en el transcurso del año que estamos transitando. Y me parece que mucho va a estar también determinado por la renovación del memorándum de entendimiento, que, bueno, vence este mes de junio y que tendría que ser renovado 6 meses más o más tiempo, para que dé espacio para que avance esta negociación. Pero me parece que hay señales muy importantes que no habíamos tenido meses anteriores, en el sentido de que se ha lanzado una iniciativa de ley, por cierto, de la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, que apunta a resolver algunos puntos que son claves y que varios de ellos son coincidentes con estas condiciones mínimas necesarias que está exigiendo Naciones Unidas. Lo que nosotros aspiraríamos en este caso como CESPA es que esa iniciativa se abra al debate, a la consulta con diversos sectores de la sociedad, de que desde el Congreso Ciudadano se pueda
convocar a audiencia ciudadana, como lo ha hecho con otras iniciativas de ley, y que realmente la voz de la ciudadanía, las demandas diversas que existen, puedan ser incorporadas. Vemos que es una iniciativa que tiene aspectos positivos, pero también tiene aún vacíos importantes y otros puntos por aclarar, pero que no habíamos tenido un documento que nos pudiera permitir tener una base sobre la cual discutir y avanzar en este proceso hacia la instalación de la CICI, y en el cual puede haber la oportunidad de que diversas voces de la ciudadanía, de la academia, de sociedad civil, de los movimientos sociales, puedan contribuir al país a que realmente, efectivamente, se termine por instalar un mecanismo que sea eficiente, con la suficiente capacidad de enfrentar las grandes redes de corrupción y, bueno, las mafias criminales que han capturado el Estado desde hace varios años y que aún están vigentes en el país. Sí, bueno, y me quiero cerrar esta entrevista y agradeciéndole, don Gustavo Urías, el favor de atender pues nuestra solicitud de proceso digital como un miembro importante de sociedad civil. Quiero cerrar consultándole el tema de las consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas es una herramienta que está disponible en la Constitución, que de hecho fue promesa también de campaña, y no solo del actual partido en el poder, sino de los partidos que nos gobernaron anteriormente, que fue cuando se aprobó. Mi pregunta es, ¿por qué, si tenemos ese instrumento en la Constitución, en las leyes del país, por qué no hay interés de consultarle al pueblo sobre determinados temas? Me parece que es importante la consulta, porque hay varios temas en los cuales realmente es necesario recurrir a la consulta. Es más, hay un tema en el país que aún está sin resolverse, como es el tema de la reelección, cuyo camino creo que el más viable o el más políticamente factible, que no va a generar mayor polarización en el país, es precisamente una consulta ciudadana, como es el tema de la reelección. Podrían haber otros temas, mucho se habla del costo de la consulta, y se asume que se está esperando el proceso electoral del 2025 para poder incluir otro tipo de preguntas, como se ha estilado o se estila en otros países de la región. Pero ciertamente sí, el instrumento está ahí y hasta ahora no ha sido utilizado. Y bueno, sabemos que eso está también muy determinado, y esto es muy importante decirlo, por la correlación de fuerzas que existe en un Congreso Nacional. Hay que insistir que, a pesar de que el artículo 5 regula o establece las consultas ciudadanas, pero estas consultas ciudadanas deben de ser aprobadas por mayorías calificadas, es decir, que es precisamente esa votación que es difícil de alcanzar en un Congreso altamente polarizado, y decir pues que incluso hasta las preguntas que se van a lanzar en las consultas ciudadanas tendrían que ser aprobadas por 87 o más diputadas, y los temas a consultar como que generan polarización en el país, y eso también hay que reconocer que es uno de los podría ser una de las explicaciones que podemos tener, que hasta ahora no se hayan recurrido a ese mecanismo para resolver una serie de cuestiones pendientes que tenemos en el país. Muchas gracias. Nos ha acompañado esta tarde Gustavo Urías. Él es el director de CESPAD, una importante
organización de sociedad civil en el país, de que aborda diferentes temas de la problemática nacional. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas están a su disposición en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.